Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde los distintos lugares del país y de América Latina. Es una alegría encontrarnos de nuevo en este espacio de nuestra red de voluntariado de atención primaria en salud, salud familiar y comunitaria, para reflexionar y dialogar sobre un problema silencioso pero de gran impacto como es la contaminación por plomo. Este encuentro ha sido pensado especialmente para aportar conocimientos y herramientas prácticas a quienes hacen parte de los equipos básicos de salud y a los profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad académica y comunidad en general, para que de este modo podamos todos contribuir desde nuestros diferentes roles a la identificación, prevención y manejo de los riesgos de exposición al plomo en nuestras comunidades. Este evento es posible gracias a la Asociación Colombiana de Salud Pública y a las universidades que se vinculan a la red de voluntariado. Ellas son la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, la Universidad de Sucre, la Universidad de La Sabana, la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma de Manizales. Hoy, de manera especial, contamos con la participación de dos organizaciones internacionales que lideran el programa de fortalecimiento de los sistemas de salud para reducir la exposición al plomo. Una iniciativa implementada en Colombia, Indonesia, Kirguistán, Maharashtra, India y Perú, que busca identificar las fuentes de exposición, capacitar al personal de salud, fortalecer la vigilancia y el diagnóstico temprano y trabajar directamente con las comunidades para prevenir intoxicaciones por plomo, especialmente en los niños y niñas. Quiero entonces presentarles esas dos organizaciones. En primer lugar, tenemos a Vital Stretch, es una ONG internacional que trabaja por la salud pública, fortaleciendo las capacidades de entidades gubernamentales para recolectar y usar datos, diseñar campañas de comunicación de alto impacto y promover comportamientos saludables y políticas públicas basadas en evidencia. En Colombia, su experiencia incluye programas sobre consumo de alcohol, registro de cáncer, políticas alimentarias, ciudades saludables, seguridad vial y lo que nos convoca hoy, la prevención de intoxicación por plomo en la niñez. Por su parte, PureAir, fundada en 1999, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo para enfrentar amenazas invisibles pero letales como son la contaminación por plomo y mercurio. Su objetivo es prevenir exposiciones tóxicas, proteger la salud y recuperar entornos contaminados con un enfoque colaborativo y basado en la evidencia. Prioriza acciones en comunidades vulnerables, midiendo cada intervención por su impacto real en la vida de las personas. Ahora es un placer para mí presentarles a nuestras invitadas especiales. Ellas son Jessica Rodríguez López, es estadística de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en bioestadística y epidemiología de la Universidad Hunter de Nueva York, tiene más de 10 años de experiencia en epidemiología y bioestadística aplicada a la salud pública, con trabajo en agencias municipales y organizaciones humanitarias. Actualmente, Jessica es consultora en salud ambiental para Vital Stress y miembro activo de la Asociación Colombiana de Salud Pública con el propósito de promover políticas de salud basadas en investigación objetiva, análisis riguroso de los factores que pueden estar afectando la salud de nuestras comunidades. También nos acompaña hoy Marcela Castro. Ella es enfermera, magíster en salud pública y desarrollo social, con más de una década de experiencia en procesos comunitarios en territorios afectados por emergencias, conflicto armado, migración y riesgos ambientales. Ha liderado proyectos desde la Cruz Roja Colombiana, desde el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y actualmente es oficial de programas de salud en PureAir Colombia, impulsando acciones para enfrentar la exposición al plomo en la niñez. Como siempre, la dinámica del conversatorio, ustedes bien lo saben, es que escuchamos las presentaciones de los expositores que nos acompañan y luego abrimos el espacio para las preguntas. Ustedes pueden ir colocando las preguntas en el chat o en la caja de preguntas a medida que les vayan surgiendo. El espacio de moderación estará acompañado por el doctor Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y los demás compañeros de las universidades. Pero antes de dar paso a Jessica, quiero dar paso al doctor Juan Eduardo, quien nos dará unas palabras también de apertura. Muy buenas tardes, gracias profesora María del Pilar, gracias por sus palabras de inicio.
expresarles que como presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, para nosotros es supremamente grato tener hoy a Jessica y a Marcela en este conversatorio. Hoy especialmente nos estamos reuniendo para hablar de un enemigo que uno podría decir que es silencioso y persistente y profundamente injusto, en este caso que es el plomo, un metal que ha acompañado a la humanidad desde los antiguos tiempos y sigue siendo un problema, dejando huellas invisibles en nuestros cuerpos, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestras regiones. Y es allí donde queremos nosotros situar este conversatorio, conversarle a los territorios, a los equipos básicos de salud, a las secretarías de salud, a los territorios, para saber cómo mapear este problema, cómo entenderlo, cómo comprenderlo, cómo buscarlo y cómo trabajar con él. Hay ejemplos y casos a nivel internacional famosos en Estados Unidos, en el Perú, en Zambia, incluso en Colombia, de crisis sanitaria que han afectado a la población y que nos recuerdan que la salud ambiental no es un lujo, es un derecho, y es allí donde queremos situar nuestro conversatorio. En Colombia hemos tenido historias que nos interpelan, desde la cerámica artesanal, desde los esmaltes tóxicos, desde la pintura con plomo, del reciclaje informal, múltiples casos que de una u otra forma están presentes y están latentes en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Por eso este conversatorio no es solamente técnico. Ese conversatorio lleva a un llamado profundamente ético, territorial y profundamente humano, que nos convoca a mirar con otros ojos lo que parece cotidiano. Y es allí, en la parte cotidiana de la vida, que nos perdemos de los asuntos importantes para prevenir, para detectar precozmente, para cuidar temprano a nuestras comunidades, especialmente a las personas que más las necesitan, quienes son los niños, las madres gestantes y los trabajadores que de una u otra forma tienen que desempeñarse en oficios que pueden afectar sus vidas. Hoy, como nos dijo la profesora María del Pilar, contaremos con expertos muy importantes que nos van a enseñar muchísimas cosas y espero que este diálogo nos ayude a entender a todos nosotros cómo construir un mapa de riesgos en nuestras comunidades, cerca a nuestros territorios, cerca a nuestras escuelas, cerca a los colegios, cerca a los lugares donde viven las personas, donde uno pudiera decir, aquí podríamos tener un problema con el plomo. Si eso cumple ese objetivo en el día de hoy, nos vamos a sentir muy satisfechos. De modo que muchísimas gracias. Todo eso lo hacemos pensando en la justicia ambiental, en la equidad y en la dignidad humana. Paso a la palabra a nuestra invitada especial, a Jessica, para que inicie su conversación y posteriormente a Marcela. Adelante. Muy buenas tardes, noches para todos los que nos están acompañando. De verdad que para mí es un gran honor y es un gran entusiasmo el que tengo el día de hoy, porque es la materialización de un sueño que nació conmigo hace aproximadamente 15 años, donde pude compartir la experiencia de la generación de política pública y atención a la exposición en metales pesados en la ciudad de Nueva York. Y desde ese momento nació en mí esta necesidad de volver a mi país, volver a Colombia y poder compartir un poquito de ese conocimiento y esa experiencia adquirida en ese espacio y poder hacerlo el día de hoy en el marco de este conversatorio y con el aval de la Asociación Colombiana de Salud Pública, para mí es realmente muy emotivo. Bueno, como lo dijo la profesora María del Pilar, mi nombre es Jessica Rodríguez y hago parte de la organización Vital Strategies, una aliada en Colombia de Purer, donde queremos trabajar por la prevención de la exposición al plomo. Pero bueno, ¿y de dónde nace esta necesidad o esta iniciativa que tenemos conjunta estas dos organizaciones? Y es que pues nace del reconocimiento de qué es el plomo, que viene siendo muchos, digamos que podemos conocer de qué se trata, es un metal pesado. Sin embargo, es un metal pesado que, como lo mencionaba el doctor Juan Eduardo, es un metal pesado que está con una presencia invisible en nuestro entorno, pero que tiene unas afectaciones en nuestra salud bastante importantes y particularmente en la de los niños. Entonces, este metal pesado que es tóxico es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 elementos químicos más peligrosos para la salud pública.
Y este es un elemento que se encuentra presente en nuestro entorno de manera cotidiana. Y, por ejemplo, lo podemos ver que lo encontramos en pintura, que en algún momento fue hecho a base de plomo. Afortunadamente en Colombia ya tenemos legislación al respecto. Sin embargo, pinturas antiguas que empiezan a descascarar, botan un polvillo y ese polvillo queda ahí en el ambiente y lo empezamos nosotros a inhalar y a entrar en nuestro organismo. También lo podemos encontrar al consumir agua en tuberías que también son antiguas, que se han hecho con materiales como el plomo o que vienen de nacimientos de agua contaminados por este metal, ya sea por pues, actividades de minería, por actividades incluso que están asociadas con los cultivos, donde se utiliza como parte de los pesticidas, algunos con componentes de metales pesados y nos contaminan los alimentos y las fuentes hídricas y nosotros terminamos consumiéndonos este metal pesado que viene en el agua que consumimos, también en algunos juguetes, particularmente afectando a los niños, que han sido construidos con pigmentos que están contaminados con plomo y que lo hacen de manera muy regular en la industria para hacer que estos colores sean un poco más llamativos, más brillantes y pues que sean más atractivos para los niños y que los niños llegan y cogen y manipulan y con estos comportamientos de pica naturales de su primera infancia, se los llevan a la boca y empiezan a consumir el plomo de esa manera. También en algunos dulces o remedios se ha identificado la presencia de plomo por las mismas estas características que se utiliza a modo de pigmento o para realzar los pigmentos que en los dulces particularmente y en algunas medicinas que involuntariamente pues también resultan tener este componente, medicina tradicional particularmente, y esto estamos hablando no necesariamente de escenarios conocidos en Colombia, sino también en otras partes del mundo donde ya se ha eh, evidenciado esa presencia. Y también como lo mencionaba el doctor Guerrero, a través de las actividades laborales. Muchas personas, y agradezco mucho a uno de nuestros colegas de la asociación que nos compartió un preprint de un estudio de caso muy reciente en Colombia asociado a una exposición laboral, al tema de soldadura. Sin embargo, también hay otros entornos laborales donde se está expuesto a este metal y son entornos muy asociados a la metalmecánica, a lo que es pintura de carros, de muebles y estos tipos de actividades. Entonces, si nos ponemos a, a ver todas estas fuentes, resulta que están muy presentes en nuestra cotidianidad de manera invisible. Y esa presencia y los estudios que se han hecho a nivel global ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud, como les mencionaba, reconozca la exposición al plomo como una problemática de salud pública global debido a esas afectaciones y particularmente a que 1 de cada 3 niños tienen niveles de plomo en sangre elevados en el mundo entero. Y esto ha llevado a que se le atribuya un 63% de las discapacidades intelectuales prevenibles en población infantil, resultado pues de la exposición al plomo y pues como les comenté está ampliamente utilizado en prácticas industriales y de productos de consumo y aquí hablamos también de lo que tiene que ver con temas de agricultura y no solamente pues digamos que productos de consumo fabricados de alguna manera y también esto tiene un gran impacto en la sociedad y en las economías porque al verse afectado la salud neuronal de un niño, esto implica que tiene una afectación a lo largo de su vida que permea también la economía, no solamente de este niño o que se traduce en su potencial desarrollo en la vida, sino también en la economía de la sociedad a la que este niño pertenece y en la cual se va a desarrollar. Y esto se le ha asociado 6 billones de dólares en pérdidas a nivel mundial, que equivale al 7% del Producto Interno Bruto mundial. Esto afecta lo que implica la exposición al plomo y los altos niveles de plomo. Y es por esto que
la Organización Mundial de la Salud nos hace este llamado tan importante y nos dice es que está comprobado, es un tóxico y además algo muy importante es que no hay un nivel de plomo seguro para la salud. No porque detectemos una población con niveles bajos de plomo significa que estamos bien, como que si estamos por debajo un valor de referencia estamos bien, no necesariamente eso implica. Esto es lo que realmente nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud y todos los estudios que se han desarrollado alrededor de la exposición al plomo es que no hay un nivel seguro de plomo y es porque el plomo afecta diferentes órganos y además en diferentes etapas de la vida las afectaciones en la salud también varían. Y para eso, digamos que mi colega Marcela nos va a ampliar un poquito más dentro de su conversatorio. Entonces, ahí como abrebocas para que estemos pendientes de lo que ella nos va a comentar al respecto. Y eso es de manera global. Ahora en Colombia, ¿qué hemos encontrado? Dentro de las fuentes que hemos identificado en Colombia como potenciales exposiciones al plomo, tenemos lo que son el reciclaje de baterías que están hechas a base de plomo, que resulta ser una práctica no necesariamente regularizada. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que, claro, cuando las personas o las industrias trabajan en el reciclaje de baterías de una manera muy organizada, muy bien definida, donde tienen unos protocolos de prevención y promoción dentro de sus prácticas, se reduce bastante la exposición. Pero cuando esto no se hace en ese marco de una constitución de industria regularizada, pues estas prácticas se pierden. Entonces, ahí es donde hemos identificado, por ejemplo, que tenemos una problemática de exposición al plomo. ¿Y esto cómo llega a los niños? Pues por un tema paraocupacional, porque a veces estas prácticas se hacen en los hogares, el tema de desensamble de las baterías o la fundición de baterías se hacen en el hogar o en entornos muy cercanos a los hogares donde esto hace que se presente esta exposición a los menores. También se ha visto a través de suelo contaminado, por lo que les mencionaba, el tema de la agricultura, donde tenemos una historia de uso de pesticidas. Por ejemplo, el glifosato en algún momento de la historia contenía plomo y el uso de este componente dentro de los pesticidas ha hecho que este quede en nuestros terrenos, en nuestra tierra como el metal, valga mencionarlo, se bioacumula, no se biodegrada, pues entre más utilicemos, pues más acumulación tenemos en la tierra y cuando hacemos estos procesos de remoción de tierra para trabajos agrícolas, ahí se empieza pues a dar la exposición a este metal. También a través de pintura a base de plomo, Colnodo para Colombia ha hecho ya dos estudios muy importantes donde antes y después de la ley y de la regularización del uso de plomo en pinturas, identificando que sí ha habido una mejora en las prácticas industriales de pintura de uso arquitectónico. Sin embargo, se persiste aún con el tema de pintura con base de plomo, con base solvente de plomo. Entonces, también hemos identificado que esa es una fuente potencial en Colombia. Algunos alimentos contaminados, y tenemos un estudio de caso en la ciudad de Bogotá, donde se identificó que la panela tenía altos niveles de plomo. Y pues este alimento que es altamente consumido por nuestra población. Entonces también ahí es de resaltar que a partir de prácticas agrícolas y de industria se ha dado esta exposición en alimentos. La exposición ocupacional, como lo mencionaba recientemente, por ejemplo, el tema del soldador que fue identificado con altos niveles de plomo en sangre, en su organismo y las afectaciones. En salud, agua contaminada. Nosotros tenemos unas mediciones desde el sector ambiental en nuestro país, donde de manera regular se miden algunos componentes en el agua y en algunos de estas prácticas que se han hecho se ha identificado que hay niveles de plomo en el agua, tal vez no muy altos que lleguen a generar una alerta de salud pública y ambiental.
Sin embargo, recordemos nuevamente el tema de la bioacumulación. Puede que sea muy baja la carga de plomo que trae el agua, sin embargo, con que venga de manera recurrente y la consumamos de manera recurrente, empezamos a acumularla en nuestro organismo y eso pues nos lleva a las afectaciones en salud. Los juguetes también, a través de un estudio de mercado rápido que hizo Pure en Colombia, se pudo identificar, bueno, no solamente los juguetes, sino también los utensilios de cocina, que tenemos algunos que tienen metales pesados, particularmente plomo, y es debido a al uso, por ejemplo, de cerámicas vidriadas, esos componentes que se utilizan para que den ese glaseado. Tiene plomo y algunos utensilios o ollas que son fabricadas a través de aluminio reciclado, también tiene altas concentraciones de plomo y pues esto hace que al cocinar en estos elementos pues se nos haya un lixiviado y empecemos a consumir plomo. Esto en cuanto a fuentes. Ahora, ¿qué se ha hecho en cuanto a la evidencia de que los niños tienen niveles de plomo en sangre? Se ha identificado a través de un análisis de alcance de literatura que se hizo para la región andina, pero particularmente para concentrarme en Colombia, nosotros identificamos alrededor de 6 estudios hechos en el país en población de niños y niñas adolescentes. Estamos hablando de edades que no superaban los 18 años, pues para también tener un contexto de lo que ha sido el plomo en la niñez colombiana, donde hemos encontrado, por ejemplo, presencia de plomo en los estudios realizados en Magdalena, en el Cesar, en Bolívar y en el Valle del Cauca. Y estos niveles de plomo, pues digamos que van de rangos muy pequeños hasta rangos bastante altos, como en el departamento de Bolívar, particularmente Cartagena, donde de manera persistente en los estudios que se han hecho se ha identificado altas concentraciones de plomo en sangre para algunos niños que han llegado incluso a superar los 30 microgramos por decilitro. Y aquí me detengo un momento a hablar de la Organización Mundial de la Salud nos dice que esa línea de referencia de cuando nosotros podemos hablar de un nivel elevado de plomo y estamos hablando de cuando el nivel supera los 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, el CDC de Estados Unidos, y ahorita les comento por qué digamos, esa actualización, nos habla de 3,5 microgramos por decilitro. Es un nivel donde ya se requiere atención desde el punto de vista clínico para un menor o una madre en estado de gestación. Para personal que está altamente expuesto, digamos así, por temas ocupacionales, manejan otros niveles de referencia, pero lo que nos interesa a nosotros en nuestra aproximación al problema, que son los niños y mujeres gestantes, digamos que es muy preocupante encontrar eso, que hay poblaciones donde sí hay niños con altos niveles de plomo en sangre, derivados de qué? De de la exposición industrial y de esta práctica de pesca, por ejemplo, donde los padres hacen sus plomadas en el hogar y dejan pues el plomo expuesto donde los niños entran a jugar con él y empiezan a consumirlo. Digamos que han sido como las características de exposición que se han visto en estos estudios, que si bien es cierto, no dan un reflejo de la realidad nacional, sí nos dan unos indicios de que sí puede existir una problemática de exposición al plomo en el país que debemos atender. Ahora bien, ¿y cómo llega el plomo a los niños? Pues a través de la ingesta, como les comentaba, el tema del pica, este comportamiento de llevarse elementos a la boca que pueden estar contaminados, también el consumo de agua o alimentos contaminados, el uso de utensilios de cocina contaminados y también a través de inhalación por ser expuestos a aire contaminado en sectores industriales o, por ejemplo, cercanías a los aeropuertos, porque resulta que en los aeropuertos, los aviones utilizan gasolina que sí tiene plomo. Digamos que la regulación acerca de contenido de plomo en gasolina no aplica para los aviones. Entonces, esa también podría ser una de las características de exposición. ¿Y por qué entonces enfocarnos en los niños? Entonces es porque tienen un mayor riesgo de exposición, porque pueden ingerir y absorber más plomo por sus comportamientos de destrucción de juguetes y llevarse objetos a la boca. Los niños son mucho más vulnerables porque están en esta etapa de crecimiento y desarrollo cerebral
donde la afectación directamente es al sistema neurológico y que son una afectación que va a transcurrir a lo largo de su vida, no es reversible, desafortunadamente, la afectación, pero sí resulta algo muy importante y es que sí lo podemos prevenir. Esto, la exposición a plomo se puede prevenir. ¿Y cómo nosotros, por ejemplo, podemos prevenir la exposición al plomo? Pues a través de la limpieza del polvo en el hogar, utilizando prácticas de húmedas como el trapear en vez de barrer el polvo, la limpieza con paños húmedos de las superficies donde hemos identificado que hay descascaramiento de pintura. También se ha evidenciado que una dieta alta en hierro, calcio y vitamina C hace que, a pesar de que haya absorción de plomo, este no se adhiera a las células en el organismo y de esta manera se previenen los efectos en salud y nuevamente esto más podremos conocer a través de lo que nos va a compartir Marcela, otro abrebocas para su presentación. El lavado frecuente de manos, ya sabemos que esta es una de las mejores prácticas en salud pública. También aplica la exposición al plomo, porque si cogemos objetos que tienen plomo o el polvo y nos bañamos nuestras manos, pues evitamos que este llegue al contacto de alimentos, que es una de las formas más comunes en que podemos adquirirlo, este metal. Y algo muy importante es que en las prácticas laborales se haga conciencia sobre la importancia del uso de material de prevención, como las máscaras, los uniformes o los overoles, que estos elementos que se utilizan dentro de las prácticas laborales no entren en contacto con el hogar, es decir, que las personas esto que utilizan en sus prácticas donde tienen exposición al plomo, las dejen ya sea en sus empresas o lugares de trabajo o cuando lleguen al hogar sean inmediatamente metidas en agua para ser lavadas y pues eliminar la presencia de plomo en estos elementos para que no lleguen al contacto particularmente de los niños, que es nuestra población objetivo de esta charla. Y muy importante también el que se le haga una evaluación de presencia de plomo en sangre a los niños cuando se percibe una exposición al plomo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues es este llamado a lo que es la vigilancia en salud pública, una parte esencial dentro de todo esto, de todas nuestras acciones en salud pública, es qué podemos hacer desde la práctica, pero también el llamado que nos da también la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante la vigilancia en salud pública porque esto nos permite tener un conocimiento de lo que es el estado de la problemática a partir de la recopilación de información de manera sistemática y continua para hacer análisis y alimentar también lo que son el tema de políticas públicas. Y esto nos ayuda no solamente a identificar los casos de manera global, pero también muy de manera local y generar acciones para comprender gravedad del problema, para comprender cuáles son las fuentes de exposición, qué podemos hacer al respecto a estas fuentes de exposición y caracterizar el riesgo de exposición y hacer un mejor manejo tanto desde el punto clínico como de prevención de casos de intoxicación por plomo. Y frente a esto, pues existen en el tema de vigilancia de exposición al plomo, se hace a través de mediciones de plomo en sangre. Y esto se puede hacer a través de dos mecanismos de vigilancia muy conocidas en salud pública, que son las activas y las pasivas, donde las activas, pues, habla básicamente de emplear al personal de salud para que contacte de manera proactiva a la población y conocer su estado de salud. Esto nos permite, digamos que es unos mecanismos muy interesantes porque nos permite hacer un levantamiento de información de alta calidad que se hace de manera muy sistemática, que nos permite tener unos análisis de poblaciones un poco más amplias y conocer el contexto global y también son información que resulta ser representativa de poblaciones y que nos permite también hacer una trazabilidad a lo largo del tiempo de la problemática. Estos son, sin embargo, digamos que es uno de los ideales de vigilancia en salud pública, también tiene altos desafíos por los costos asociados y todos los recursos, tanto humanos como
logísticos, metodológicos, de laboratorio, por ejemplo, que esto implica hacer una vigilancia de plomo de manera activa, por ejemplo, a través de la inclusión del biomonitoreo de presencia de plomo en sangre como parte de la encuesta nacional de salud y nutrición. Sin embargo, esto sí lo han logrado y lo han logrado países como Estados Unidos, donde la encuesta nacional de salud y nutrición tiene este componente dentro de dentro de su encuesta, pero también lo han hecho en Perú, en México, en Filipinas y en Georgia, el país. Entonces, digamos que sí es posible, pero pues como les digo, necesita también de bastante recurso y voluntad de gobierno y priorización, es que voluntad, priorización por parte de gobierno. También tenemos lo que es la vigilancia pasiva, donde se hace a través de una vigilancia sanitaria, a través de los informes presentados por los hospitales o los prestadores de salud y otras fuentes que suministran esta información. Sin embargo, esto sí implica como un mandato legal, porque pues los profesionales de salud empiezan a hacer este reporte, pues una vez ellos identifiquen que existe esa necesidad de hacer el reporte, pues por un mandato, porque resulta que nosotros y ustedes más que nadie conocen de las altas necesidades y la ocupación que tiene el personal de salud. Y esto pues también hemos tenido, digamos, unas experiencias de éxito, como por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la encuesta nacional de salud y cómo esta encuesta nacional de salud ha sido muy importante porque es la que ha definido ese nivel de referencia del que yo les hablaba. La Organización Mundial de la Salud nos habla de 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, el CDC nos dice no, debemos bajar ese umbral. Y el CDC desde el 2017, a través del análisis de los datos para población infantil menor de 5 años, resultado de la encuesta nacional de salud en esta población, nos dice que el percentil 95 es 3,5 microgramos por decilitro. Y es ahí donde se establece ese como nuevo umbral para atención, por lo menos en Estados Unidos y en otros países donde ya han adoptado este como el umbral de atención al tema de exposición al plomo, entenderlo como una intoxicación. Sin embargo, también ellos tienen unos buenos ejemplos de vigilancia pasiva donde hablan, es diversificado, pero por ejemplo, ellos tienen lo que es el mandato para todos los que tienen Medicaid para que se les haga esta prueba de plomo en sangre al año y a los 2 años. Y en otros lugares, en otros estados, por ejemplo, se prioriza por alta exposición a- al metal pesado o de acuerdo a los niveles de edad. Entonces, aquí tenemos esos ejemplos de estos exposiciones. En México y en Filipinas se adoptó como parte de la encuesta nacional de salud y ha sido muy importante para informar sobre la problemática en estos países. Digamos que ahí es muy importante también tener en cuenta que la instrumentalización de esto requiere, por ejemplo, el uso de laboratorios o de instrumentos que permitan la medición. Y para eso, pues, están los laboratorios, que se necesita un andamiaje de laboratorios o el uso de Letker, un dispositivo portátil, como en el caso que ha utilizado México y Perú, precisamente. Aquí, pues, hay mucho más detalles que ya a lo largo del conversatorio podemos incluso ahondar más, de acuerdo, pues, a cómo se dé la conversación con los que nos están acompañando el día de hoy. Pero algo que yo quisiera, con lo que quiero cerrar, es los ejemplos en Colombia, y es que tenemos en Bogotá, tenemos un sistema de vigilancia centinela de exposición a mercurio y plomo. Y eso es un ejemplo no solamente para el país, sino a nivel mundial, donde se ha expuesto este caso. Y es que a través de lo que es la captura de información en hospitales y en cuadrantes de alta exposición y colegios donde se hace la captura de niños que tienen bajo rendimiento académico o en los hospitales que llegan con algunas sintomatología asociada a presencia de plomo, ya sea por anemia, por bajo desarrollo de los niños, inicia un proceso de mediciones, no solamente de plomo, sino también de un análisis de exposición y riesgo asociado a la exposición. Esto ha sido, para mí, es uno de los modelos más bonitos que he conocido y que nos gustaría explorar la forma de replicarlo en otros entornos en el país. Sería muy interesante.
y si nos están acompañando desde la Secretaría de Salud de Bogotá, los invitaría a que nos comentaran un poco más de su experiencia como parte de este conversatorio. Y en cuanto a nivel nacional, resulta que nosotros sí hacemos monitoreo de la exposición al plomo, sin embargo, lo hacemos para casos agudos y lo hacemos a través del Civigila y diligenciamiento de la forma 365. Sin embargo, lo que nos ha evidenciado esto es que no se hace la captura completa de información. Por ejemplo, no siempre se diligencia la sustancia química plomo dentro de este formulario, por un lado, y por otro lado, si hay un bajo reporte y este bajo reporte dentro de lo que nosotros hemos analizado y lo que nos han comentado los profesionales de salud es que resulta de bajo conocimiento en el diagnóstico, la detección y diagnóstico de una intoxicación por plomo que lleve pues al reporte por un lado y también a que se generen pues datos que den evidencia de que esto es una problemática que necesita más atención. Entonces se convierte esto en un círculo vicioso que nosotros queremos a través de este programa que estamos trabajando conjuntamente poder romper ese círculo vicioso y a través de estos espacios concientizar un poco a la población en salud pública y los trabajadores de la salud sobre este reflejo de, bueno, si me llega un niño con cierta sintomatología, ¿qué tal sea una exposición a plomo? Y aquí pues vemos el récord de casos reportados de metales pesados. Esto no es plomo, esto es solamente metales pesados porque desafortunadamente no podemos llegar a esa granulidad de plomo a través de los datos de Civigila dispuestos. Y esto pues para cerrar y darle paso a mi colega es que el abordaje de la exposición al plomos tiene que ser de manera integral, donde nosotros no solamente en este abordaje de vigilancia y atención en salud pública, no solamente nos centremos en el diagnóstico o el nivel o la medición que me dé el laboratorio, donde me evidencia que hay una alta carga de plomo en el organismo del menor, o por sus condiciones, sino que esto tiene que ir acompañado de las fuentes de exposición, porque solamente identificando la fuente podemos hacer un aislamiento de esta para que se corte ese vínculo entre la exposición, la fuente de exposición y el estar expuesto y los efectos en la salud del menor. Entonces, esto va asociado pues a entender de dónde viene el plomo en el entorno, por un lado, pero también los determinantes sociales, porque resulta que existen condiciones de vivienda que si no tienen una pintura moderna, digámoslo así, o reciente, este descascaramiento está asociado también a niveles, a determinantes sociales. En los pisos que no son, no han sido pavimentados o enchapados, sino que están en tierra, esto también es un factor que se asocia a la exposición al plomo, la inseguridad alimentaria, porque existe una asociación entre bajos niveles de hierro y una mayor absorción de plomo y todo lo que tiene que ver con la sociodemografía y constitución del entorno donde está el menor también tiene unas implicaciones de exposición. Y esto todo para informar acciones en cuanto al tratamiento del envenenamiento, regulaciones en cuanto a la exposición del plomo, eh, un plan estratégico de acción para atender esta problemática y establecer el mejor programa de monitoreo y vigilancia de la presencia de plomo en los entornos de acuerdo a toda esta información que tenemos de presencia, fuentes y factores asociados. Y con esto pues le doy paso a mi colega Marcela para que nos amplíe un poco más de todo esto y cómo desde los mismos territorios ya podemos tomar un poco más de acción. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que nos están brindando el día de hoy de poder no solamente presentar una serie de información que consideramos es vital y muy estratégica para que desde los territorios podamos, de cierta manera, hablar en una misma línea o en un mismo camino, por así decirlo. Consideramos que es importante darle visibilidad a la situación de contaminación por plomo en Colombia. Entonces, a partir de esto, un poco parte de esta conversación es
y agradezco los comentarios que puedan ir dejando, las dudas que se puedan ir dando y aprovechamos también la parte de expertos que se han vinculado a este espacio y que han ido dando respuesta a algunas de estas preguntas que ustedes están reflejando, no solamente desde las líneas de vigilancia, sino desde el nivel territorial y cómo Colombia siente desde la multiplicidad étnica, desde los niveles socioeconómicos diferentes, desde las diferentes zonas geográficas, tanto rurales como la parte de casco urbano, cómo se van dando este tipo de dinámicas en cuanto a términos de salud se refiere la contaminación por plomo. Porque vamos a hablar de plomo desde los territorios, básicamente un poco para exaltar el que no podemos seguir permitiendo que las brechas que se van dando en los territorios se sigan ampliando, si bien es cierto. Y afortunadamente, desde el modelo de atención en salud que hay en Colombia en este momento, se propende por un modelo de salud pública que le dé alcance a la atención primaria en salud y podamos trabajar desde un modelo preventivo, más no paliativo, más no intervencionista. Tenemos que reconocer que en ese aspecto, para el tema de plomo, estamos un poco cojos, ya que vamos con el tema de la contaminación por plomo en este momento y muy correlacionado con lo que mencionaba Jessica, y es que en este momento en Colombia no hay un sistema o no hay una manera de saber que hay un ejercicio de contaminación por plomo, en qué territorios es considerados los más afectados, cuál es la población más afectada en este sentido, y poder tener básicamente como una línea base. Y digamos que es conocimiento general de acá de las personas que están participando, tanto ustedes como espectadores, como quienes estamos en la línea de los panelistas, es que las acciones de salud pública, si yo no tengo una línea base que me da visibilidad a un problema, muy difícilmente podemos crear una línea de acciones a partir de políticas públicas que permiten dar alcance a los territorios. Y a esto que queremos de pronto ir haciendo un poco más el acercamiento y es a la cara invisible del plomo. Ya anteriormente, pues Jessica ha mencionado en algunos elementos que el plomo se encuentra naturalmente en la naturaleza, pero a partir del trabajo que se ha dado por las personas, se incluyen en ciertos elementos, cómo es que llega, por ejemplo, los utensilios de cocina, cómo se terminan generando actividades laborales en torno al plomo, pero por desconocimiento, a pesar de que hay recomendaciones de hay que utilizar elementos de protección personal, las personas, por ejemplo, que trabajan en un trabajo no formalizado, que no reconoce de cierta manera el oficio, y esto lo hablo, por ejemplo, específicamente para el caso de los recicladores o recuperadores ambientales, que es otra denominación que tienen las personas que se dedican al oficio del reciclaje, no cuentan con unos insumos mínimos para su protección. No reconocen la importancia del uso de esos en los casos en los que los llegan a tener. eh, y no solamente termina siendo la afectación en la persona adulta, sino en el niño. ¿Y esto cómo se da esta dinámica de cómo transiciona el plomo a un ejercicio de absorción, a un ejercicio de acumulación en el organismo de las personas? Y en últimas instancias, cómo me genera efectos negativos en la salud. Entonces aquí pues tengo como un bosquejo. Voy a intentarlo explicar bastante sencillo para las personas que no tienen un conocimiento tan profundo en ciencias de la salud, pero es básicamente la patología, cómo se da para el tema de intoxicación por plomo o el saturnismo, cómo se puede dar ese nivel de absorción. Uno, por temas de ingestión de un 5 al 10%, entonces por líneas de ingestión vamos a tener un tema absortivo por vía faringe, gastrointestinal, y por vías de inhalación tenemos un 90 o 95%. Mayoritariamente se genera una absorción por vía respiratoria llegando directamente a los pulmones, pero si nos damos cuenta, en últimas instancias, ¿a dónde termina todo este depósito? A nivel sanguíneo. Un 95% del depósito del plomo va a tener una adherencia a nivel de los eritrocitos, y este dato es increíble y es a nivel de absorción en niños. ¿Cómo se da? Del 10 al 15% en adultos, pero hasta el 50% en niños, y esto nos permite dar como, hey, hay que poner una atención, un foco especial en niños, porque aquí ya vamos a ver un correlacionamiento con el desarrollo cognitivo, que adicionalmente a que son los niños quienes generan una mayor absorción de plomo en su organismo, son quienes terminan teniendo estos efectos de afectación neurológica que difícilmente se pueden volver a recuperar. Entonces, esto es como un, hey, pongámosle atención a esto. Más adelante les voy a explicar tal vez un poco en qué territorios de Colombia se tiene una leve noción de en donde hay mayor zona de exposición a plomo por diferentes actividades que se han ido dando, bien sea actividades mineras, de fundición, actividades de reciclaje de baterías. A nivel de los depósitos de plomo en el organismo, en tejidos blandos hay un 10%, en tejido óseo un 90%, especialmente aquí poner atención en la parte de depósitos en tejido óseo, porque cuando tenemos estos depósitos en los huesos, con el paso del tiempo es posible que la persona jamás llegue a presentar una sintomatología asociada a una intoxicación por plomo, pero resulta que esta persona inicia, por ejemplo, un proceso de enfermedad
hipertiroidismo y empieza a generar un desgaste óseo. Cuando se genera el desgaste óseo, se empiezan a liberar las toxinas de plomo que estaban adheridas inicialmente a este tejido óseo y empieza la persona a tener todo un cuadro asociado a intoxicación por plomo. O sea, aquí entra un poco la discrepancia de si tengo un paciente con valores de plomo superiores a 5 microgramos sobre decilitro, pero no tiene una sintomatología activa en este momento, ¿debería de hacer tratamiento quelante o no lo debería de hacer? Porque si le hago tratamiento quelante, lo que va a hacer es que va a disparar automáticamente toda la sintomatología de este paciente y tendríamos pues ya un cuadro clínico mucho más visible. Respecto a la toxicidad y la clínica que se da, podemos tener casos de anemia, muy regularmente se dan los casos de anemia, entonces aquí es para poner atención en los niños en territorio, por ejemplo, este niño está teniendo anemia o su palidez cutánea que se evalúa en el control de crecimiento y desarrollo porque no tiene una fuente suficiente de hierro en el territorio, es decir, no hay disponibilidad alimentaria. Ok, dice la resolución 3280, formúlele sulfato ferroso al niño, pero realmente no es una anemia ferropénica que sea por deficiencia de hierro, sino es una anemia que se está dando por una situación de intoxicación por plomo, por ejemplo. ¿Cómo podríamos empezar este ejercicio de descarte? Hay un tema de sustitución de calcio a nivel celular y esto así a grandes rasgos cómo se da, problemas a nivel digestivo. Diarrea, estreñimiento, la persona se constipa frecuentemente, hay un tema de dolor abdominal recurrente, puede que esté, puede que no esté, a nivel del sistema nervioso, afectaciones del sistema nervioso central, por ejemplo, el tema de déficit cognitivo, irritabilidad mucho más frecuentemente, que de hecho la persona dice, y hay casos registrados. La persona tenía depresión, tenía ansiedad y en realidad tenía era una intoxicación por plomo que estaba haciendo todo un detonante a nivel del sistema nervioso central. Dolor de cabeza, pérdida de audición, que normalmente se relaciona a mayor cantidad de plomo en el organismo, mayor es la pérdida de audición y hiperactividad en algunos casos. En sistema nervioso periférico, debilidad en brazos, en piernas se puede llegar a dar, se puede dar temas de daño renal, por ejemplo, y eso también hay un tema de relacionamiento con problemas cardíacos, problemas de hipertensión, incluso hay temas asociados allí. Y a nivel óseo, nuevamente rescatando que ahí se puede llegar a generar una gran parte del depósito en el tejido óseo por plomo. En el caso de los niños se puede llegar a visibilizar en las radiografías de huesos largos depósitos de plomo y esto cómo me va a repercutir en el desarrollo o más bien en el crecimiento del niño, que va a ser un niño con una talla mucho menor para la edad. Esto aquí ya para ir avanzando un poco más en cómo se puede llegar a un caso de estos en territorio. Por ejemplo, este caso es especialmente de un niño, este caso nos lo ha proporcionado Cisproquim. Ellos son quienes funcionaban como fuente de referencia para dar asesoramiento en algunos casos que se daban en los territorios y no se tenía claridad como clínicamente, farmacológicamente, cómo le puedo dar el abordaje adecuado a este niño, porque no tengo un toxicólogo, por ejemplo, en el hospital por el nivel de complejidad que se tiene. Importante saberlo. En Colombia no hay una gran cantidad de toxicólogos y por lo mismo, pues tampoco hay un tema de reconocimiento de hay problemáticas de plomo, hay problemáticas de mercurio, hay necesidades de contratar toxicólogos en los diferentes hospitales y niveles de atención que se pueda llegar a requerir. Entonces, digamos, dando un poquito esta explicación, procedemos a ver el caso clínico. Es una paciente de un año, es una paciente femenina de un año que ingresa por una remisión desde Malambo Atlántico. Es poner atención en desde dónde está siendo remitido este caso desde Malambo. Malambo tiene antecedentes a nivel Colombia de intoxicación o más bien de contaminación por plomo en el territorio por temas de fundición de plomo y de trabajo también con baterías. Desde hace 5 años la familia trabaja con fuentes de plomo. Entonces aquí esto es una información referenciada que brinda la mamá. Comenta el médico a la línea de remisión o asesoramiento que la paciente presenta valores de plomo en sangre de 24,6 microgramos sobre decilitro. Recordando un poco la conversación o el planteamiento que nos brindaba Jessica es, uno, no hay un nivel de plomo seguro para nadie, en este caso para niños especialmente, si bien la normatividad dice que son 5 microgramos sobre decilitro, en realidad arrancaría desde los 3,5 microgramos sobre decilitro, o sea, calculemos en proporción cuánto plomo adicional tiene esta niña de acuerdo a lo permitido o a lo mínimo, realmente es un valor bastante alto. Ingresa por un cuadro de diarrea e hiperactividad. Y aquí hay un antecedente importante y es que el tío y el abuelo fallecieron por intoxicación por plomo, que se determina desde la línea de asesoramiento. Tener en cuenta que ellos vienen haciendo un desplazamiento desde Malambo Atlántico. El nivel de atención hospitalaria no es un nivel de atención hospitalaria complejo. ¿Cuál es la indicación? Primero, capte esa paciente, inicien un proceso de hospitalización, porque donde esa paciente realmente esté presentando
y aparentemente lo está haciendo, un cuadro clínico de intoxicación por plomo, si esa paciente se va, ya no tenemos chance de hacer intervenciones, no tenemos chance de hacer actividades ni de educación ni intervención en el caso de que se requiera hacer quelación. Entonces ejecuta un proceso de hospitalización, se da la indicación de repetir la muestra nuevamente, se da la indicación de realizar una química sanguínea completa y eso es para ver qué otros elementos del componente de salud de la niña se encuentren bien o ver qué nivel de alteración tienen, realizar una radiografía de huesos largos, que anteriormente lo que les decía es, el plomo puede generar depósitos. Efectivamente de plomo en los huesos y esto se vería visibilizado en la radiografía de huesos largos. Y en caso tal de que todas estas muestras o estos elementos salgan positivos, hay necesidad de realizar quelación con succimer. Un elemento importante, y esto puede ser que el médico lo haya hecho eventualmente, es el ejercicio de educación. Nosotros hablamos que dentro del modelo de atención primaria en salud, nuestro fuerte y somos muy potentes en eso es en el ejercicio de educación y en el ejercicio preventivo. Pero yo, ¿cómo prevengo esto? ¿Alejo a la persona de la fuente de exposición? ¿Será eso lo más oportuno? Pero ¿cuál es la fuente de exposición de esta niña? Tal vez la única fuente económica que tiene la familia de ella es el ejercicio de reciclaje de baterías. Entonces esto entra también a ser un poco el ejercicio reflexivo de no es solamente lo que yo hago desde un nivel de atención clínico, sino cómo cada uno de los elementos entra a jugar un papel importante. Desde la línea de lo que mencionaba Jessica, determinantes sociales de la salud. El sujeto no se enferma solo, se enferma en la comunidad, de ahí una serie de múltiples elementos que se cohesionan para que terminemos en un ejercicio patológico como lo es en este caso de esta paciente. ¿Qué nos dicen normalmente las guías de la Organización Mundial de la Salud? En este momento, pues la guía de manejo que se establece en Colombia y es, aparte de la clínica que presenta el paciente, hay unos exámenes complementarios, unos medios diagnósticos que nos pueden decir efectivamente, la paciente tiene un cuadro de intoxicación por plomo, tiene saturnismo. Entonces, ¿qué se dice? Hacer pruebas de plomo en sangre, un hemograma completo, pruebas de función renal y radiografía de huesos largos. Si nosotros estamos habitando en zonas de casco urbano, Bogotá, Medellín, estamos en zonas que tienen, digamos, una red hospitalaria decente, lo pongo en este comillas, tenemos la facilidad de hacer un ejercicio de remisión de la paciente, mandamos las órdenes, la paciente en un mes, en 2 meses, va a hacer sus exámenes, regresa. Si efectivamente se puede, digamos, esto lo estoy hablando desde un punto de vista de manejo de consulta externa, porque pues si la paciente está muy exacerbada, lo que se hace es que se deja de una vez ingresada en clínica y se hace el respectivo manejo. Pero ahora pensémonoslo en una zona rural. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, esta paciente se haga una prueba en sangre de plomo? Si de hecho, en muchas de las zonas que son de urbanidad, no se cuenta con un nivel en el laboratorio apto tanto como equipo como por profesionales entrenados para realizar el procesamiento de la muestra de plomo en sangre. Entonces, ese es un punto importante a tener. El médico puede tener el conocimiento, puede decir, sí, yo sospecho que es una intoxicación por plomo, te mando la prueba de plomo en sangre. ¿Cuándo se va a hacer el examen a esta paciente? ¿Cuándo va a tener la oportunidad de hacer la movilización? Y estamos hablando, por ejemplo, caso Chocó, un tema de ruralidad. Necesito tomar lancha por 8 horas, luego tengo que tomar bus si hay viabilidad de carretera para ir al centro de salud que quedaría ya ubicado en Quibdó. Y para que en Quibdó me digan, no, es que acá no tenemos el nivel de suficiencia de laboratorio para analizar muestras de plomo, la vamos a remitir para Medellín cuando se realiza la paciente la prueba. ¿Cómo se potencializan aún más estas brechas que se están gestando en los territorios? El tema de hemograma completo, pruebas de función renal, podríamos incluso el tema del hemograma sí, pruebas de función renal sí, porque de hecho muchos de los territorios se han optimizado también de que el tema de atención primaria en salud, pues tenemos gestantes, tendríamos que estar haciendo hemogramas completos, pruebas de función renal, porque se supone que tenemos adultos mayores y estamos haciendo todo el tema de monitoreo para protección renal en el caso de hipertensión y pacientes diabéticos, y pues el tema de radiografías, qué tan probable es que podamos contar con una línea de manejo diagnóstico complementario como es para el caso de radiografías. Entonces son un poco cuestionamientos de que decimos, sí, puede ser que el territorio requiera un ejercicio de fortalecimiento de conocimientos, pero también entender las complejidades que nos da. Y es que no solamente estamos hablando de un tema de movilidad, en términos de la geografía que representa Colombia, estamos hablando de un tema incluso de hablar de situaciones de conflicto armado donde la gente no puede generar movilidades por sí sola, porque muchas veces están en situaciones de confinamiento,
estamos hablando de que puede ser que se lleguen a movilizar, pero el centro de atención en salud no cuenta con las pruebas que hemos hablado anteriormente. Entonces, también el pensarnos un poco de que no es un elemento que pueda funcionar solamente en una dirección, sino que se necesita una multiplicidad de participación activa. Desde la línea de contaminación por plomo en Colombia, como lo mencionábamos, si es una situación que se da, existen los niveles de contaminación por plomo en Colombia. Desde Piurer se ha realizado un análisis. Estas son algunas de las zonas que desde un tema de iniciativa organizacional de Piurer y diferentes organismos de cooperación internacional se ha procurado hacer como un levantamiento de información en qué zonas de Colombia hay niveles de contaminación por plomo importantes y para tener en cuenta. En este mapa ustedes lo pueden ver. Eventualmente creo que por chat les estarán compartiendo el enlace donde ustedes mismos pueden entrar a consultar, porque de hecho esta base de datos no solamente dispone información para plomo, sino para contaminación por mercurio, pesticidas, arsénico y otros elementos contaminantes. Pero a este que queremos ir, en el sentido de, por ejemplo, caso Malambo, había un tema de contaminación por fundición de fundidoras de plomo, hace un tema de afectación en la comunidad porque se contamina el aire. Y en última instancia, cuando ingresa el aire a las casas, se depositan los colchones. Se hace un tema de muestreos a la población, se detectan unos niveles de plomo superiores, incluso a 20 microgramos sobre decilitro, incluso pacientes con 40 microgramos sobre decilitro. La estrategia es hagamos un análisis de fuentes en el hogar, a ver de dónde está viniendo esta carga de plomo. Se determina que los colchones donde duerme la gente están contaminados por plomo. Se hacen algunas acciones de intervención, pues para mitigar y que eventualmente en un monitoreo eventual disminuyan estos niveles de plomo en sangre en las personas. Pero esto es solamente hablando de un caso. Han habido varios casos. Es importante tener una línea base en país que nos permita decir en Colombia si hay una problemática de plomo. Lo que dice es que está presente en este momento en estas ciudades, afecta principalmente a estas comunidades, pero eso también no solamente requiere un despliegue económico importante, un tema evidentemente de voluntades políticas, un tema de entendimiento de los territorios. El caminar el territorio no es simplemente plantearnos el vamos a generar una fórmula mágica de intervenciones y con esto vamos a dar un alcance global. Esto requiere tener un entendimiento un poco más profundo de lo que significa vivir en Colombia y en cada una de las zonas que tienen diferentes tipos de acceso al sistema de salud. ¿Qué necesita el territorio para actuar? Aquí hay algunos cuestionamientos y es mejoramiento en la formación de los profesionales y acá estamos hablando también en el alcance que hablamos médicos, enfermeras, estamos dejando tal vez de lado de auxiliares de enfermería, ellos son los quienes hacen el primer contacto con comunidad. Créame que si un niño empieza a tener déficit en los temas de aprendizaje en su colegio, la mamá la primera que le dice es a la gestora comunitaria en salud, porque ella es quien más cercanamente está con esas comunidades, es incluso la vecina, es una de las líderes de Junta de Acción Comunal. Pero eso es un tema de conocimiento que se tiene que dar no solamente desde territorio, sino pues desde las diferentes vertientes de los profesionales y técnicos que impactan allí. ¿Qué se necesita? Planes territoriales mucho más potentes, mejorar la vigilancia epidemiológica para ese tipo de eventos o la vigilancia ambiental o generar alertas tempranas comunitarias. Si bien este es un ejercicio que se tiene que dar de manera armónica desde cada uno de estos pilares, y aquí me parece muy top el tema de poder cruzar es vigilancia ambiental o vigilancia epidemiológica, o estamos hablando de salud o estamos hablando de ambiente. Es que son elementos que se complementan y uno responde al otro. Entonces esto no se trabaja de manera desarticulada, esto sin duda requiere esfuerzos de las diferentes partes que entran a jugar sus roles aquí. Escuchar lo que no se dice. Muchas veces los niños ingresan a consulta y nosotros hacemos la implementación en la consulta de atención primaria, control de crecimiento y desarrollo, aplicamos la valoración de la escala abreviada del desarrollo. Y uno ve que el niño como que tiene algunas cosas que no le cuadran y la mamá te dice, no, es que él no me aprende en el colegio y es súper agresivo y es muy hiperactivo y lo que uno dice es, no, pues eso es normal para la edad. Un niño que ingresa con palidez cutánea, cuadros de diarrea recurrentes o estreñimiento y sabemos que históricamente en la zona hay problemas de plomo. Mm, ¿Podría ser una intoxicación por plomo? Habría que ver efectivamente si realizamos unos laboratorios complementarios. Y aquí quiero suscitar un poco el tema de, nuevamente, hay unos niveles de complejidad, yo mandar a las personas al laboratorio, sí, pero hay maneras de realizar temas de muestreo portátiles, por ejemplo. Está el tema de utilizar un LEDCare, que es un dispositivo portátil para tomar o determinar carga de plomo en sangre en los niños. Esto estoy hablando como compartiendo información de
¿Cómo podríamos soñarlo? ¿Cómo podríamos soñarlo? Utilizando Letker en los territorios donde no hay, por ejemplo, un laboratorio para realizar análisis de muestras de plomo. No lo sé. Podríamos tener EmoQ que nos permite realizar toma de muestras portátiles para determinar si, por ejemplo, este paciente tiene anemia, porque si el territorio no tiene un laboratorio, se podría hacer, se podría hacer. Tal vez esto ya también depende mucho del análisis técnico que se haga, de viabilidades, por ejemplo, técnicas operativas presupuestales que se llegaran a disponer en un ejercicio como mucho más grande, ¿no? Estamos acá soñando, soñar en, existe una guía de práctica clínica y alineamiento desde el Ministerio de Salud que diga que podríamos hacer esto y esto. Finalmente, este es un ejercicio de conversación. Creo que no es echado en balde el poder dar ideas que se puedan materializar en un futuro. Y entonces, ya para ir cerrando un poco, pues esta intervención que les quería compartir por parte del programa de fortalecimiento de los sistemas de salud para reducir la exposición al plomo, contamos con un grupo en LinkedIn. Si ustedes quieren participar allí, reflejar como preguntas, cuestionamientos, qué podemos hacer, cómo nos podemos sumar, pueden escanear con su celular este código QR. Igual eventualmente les compartiremos el grupo, creo que de LinkedIn por el chat, para que puedan hacer parte un poco de este ejercicio de conversa que se espera continuarse dándose eventualmente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcela y a Jessica por sus presentaciones. Me parece maravilloso todo lo que nos han contado, nos han dicho y los puntos que nos han planteado sobre el tema de intoxicación de plomo, de cómo acercarnos a conocer esto. Y vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y respuestas y de diálogo con los diferentes expertos y con las diferentes personas que están aquí con nosotros en este espacio. Me parece muy importante hacerlo. Y mientras se van animando a escribir algunos puntos más sobre lo que se está dando, yo voy a trasladar algunas preguntas que el doctor Hernando Nieto, es presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que nos acompaña. Hernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos hizo durante el tiempo en que estábamos escuchándoles. Básicamente la primera pregunta era si se ha cuantificado, dimensionado en Colombia qué consumo de agua contaminada proviene de tuberías antiguas que tenían plomo, si eso se tiene. En alguno de los respuestas incluso se planteaba que eso no se utilizó mucho en Colombia, pero no sabemos si ustedes tienen información alrededor de eso, de qué tanta frecuencia tiene las intoxicaciones por tuberías antiguas que contengan, que tuvieran, digamos, plomo. También nos preguntó sobre si en el tiempo de las tipografías, estos benditos tipógrafos tenían contaminación de plomo y podían ser, digamos, una fuente de contaminación. Si ustedes tienen alguna referencia alrededor de eso, que me parece importante. Y menciono además el tema del cambio de pintura. Como la pintura se ha mencionado como pintura con plomo, cómo se hace esa renovación de casas que tienen contaminación por pintura de plomo, cómo se resuelve ese tipo de situación y qué tan frecuente es, que yo entiendo que de alguna forma esto de contaminación de pinturas con plomo se fue legislando, se fue regulando y ha ido, digamos, reduciéndose en el tiempo ese uso, pero me parece importante que ustedes hagan una referencia a eso por la pregunta que nos está planteando el doctor Nieto. Entonces dejaría hasta allí esas primeras preguntas y después pasaríamos a otras que están en curso en este momento. Me tomo la palabra. No, muchísimas Adelante, gracias, doctor. Jessica. Muchas gracias, doctor Nieto, por esas preguntas tan interesantes y pues por estar acompañándonos. También veo que Plácido Silva también nos está acompañando y de hecho nos ha contribuido en dar respuesta a algunas de estas preguntas. Y digamos que frente a un mapeo de aguas contaminadas por tuberías, hasta lo que nosotros llevamos de conocimiento no lo tenemos, no tenemos ese mapeo de cuánto ha sido la afectación en nuestro contexto particularmente. Y en cuanto al tema de la tipografía, digamos que la legislación colombiana o lo que se ha hablado en cuanto a regulación de contenido de plomo en pinturas ha hecho un acercamiento más a las que son de uso arquitectónico.
no particularmente a estas otras pinturas o pigmentos que se utilizan. Por ejemplo, en cuanto a pigmentos también, que creo que había otra pregunta relacionada, es, si existe la norma, bueno, no la norma, la regularización acerca de productos que tengan ciertos niveles de contenido de plomo a través de partes por millón y existen ya está la norma que nos habla sobre eso. Sin embargo, pues algo que hay que reconocer en el país, nosotros tenemos una ley, la ley 2041 del 2020, donde nos habla de la importancia de restringir el comercio y el uso de elementos que tengan plomo, con el objetivo de proteger a la población infantil, particularmente, y madres gestantes y el resto de la población, y propender por un ambiente libre de plomo. La tenemos y somos, digamos que, unos pioneros en tener esa ley. Sin embargo, esta ley nació desde el año 2020. Se han venido desarrollando también unas regularizaciones en línea con esta ley, pero carecemos en lo que es la aplicación de esta ley. Y por ejemplo, en cuanto al tema de las pinturas que nos hacían esta pregunta o al contenido de plomo en aguas, sí existe pues todo este lineamiento de que hay que hacer mediciones de calidad del agua, pero digamos que como mencionaba, hay unos límites máximos permitidos en agua, y lo que nos han comentado las secretarías de salud que hacen este monitoreo de agua es que efectivamente se está cumpliendo con esos estándares que nos dicen que no superen esos máximos, pero nuevamente hay que pensar también en el tema de la bioacumulación. En cuanto al tema de pinturas, también tenemos las leyes que regulan, la ley no, sino la norma que regula el uso de los contenidos de plomo en pintura, nuevamente arquitectónica. Sin embargo, en el país esto se puede, se le puede hacer el seguimiento y el monitoreo a las grandes industrias, pero lo que nos ha evidenciado los estudios que se han hecho alrededor es que hay muchos pequeños y medianos industrias de producción de pintura. Y a estas no puede llegar pues a hacerse la regulación de contenido de pinturas. Y son estas pequeñas y medianas industrias que están ubicadas en las poblaciones más pequeñas. Por ejemplo, incluso acá en Bogotá, en los barrios tenemos eh, fabricación de pintura y resulta ser más económica, pero digamos que de cierta manera pueden ir sin hacer el cumplimiento de esta norma, uno, y dos. Otra cosa que es muy importante es el tema de los laboratorios. El laboratorio para las mediciones, por ejemplo, de plomo en pintura, ya el país recientemente se ha creado la infraestructura para hacer esas mediciones de manera certificada. Y aquí me gustaría también traer a cotación la experiencia de la China. En China también pues tienen una problemática de plomo, particularmente en pinturas, y allá, por ejemplo, no, a nivel de gobierno, para hacer como la regulación o la implementación de estas normas, sí se tienen que pasar por estos estándares basados en mediciones en laboratorio, pero las industrias que están haciendo, como a veces resulta costoso mandar las muestras al laboratorio y todo este tema, utilizan unos equipos portátiles que se llaman XRFs, que son, y de esto nos puede hablar, es el equipo de Purell, pero ellos están utilizando estos equipos como parte rutinaria de su producción para hacer el monitoreo de cuánto plomo contiene sus pinturas una vez se aplican. Entonces, eso. Ahora, para atender también la pregunta del doctor Nieto referente, ¿y cómo se quita la pintura? En Colombia no existe la normativa o la guía frente a eso. Sin embargo, digamos que en Estados Unidos ellos sí, pues por la misma problemática que tuvieron de plomo hace algunos años, sí tienen toda esta normativa. La EPA tiene todo el lineamiento, tiene esta certificación para los albañiles o las personas que hacen este tipo de actividades. Ellos les dictan el curso y las certifican en prácticas de cómo hacerlo. Y por ejemplo, la pregunta es, bueno, ¿y si yo quiero hacerlo en mi casa porque me di cuenta que se me está cascarando la pintura, ahora yo qué hago? Hacerlo en la medida de lo posible en húmedo. ¿Qué significa esto? Pues
utilizar lijas húmedas para hacer todo el tema de terminar de descascarar la pintura, rociar constantemente con agua para que el polvillo no empiece a salir y entrar en el aire, utilizar elementos de protección todo el tiempo para las personas que lo estamos haciendo, y el almacenaje y el uso de bolsas altamente resistentes que no permitan pues que se salga la pintura o el polvillo, y todo el tiempo el también limpiar las superficies con estas esponjas que son absorbentes, todo el tiempo, todo el tema de mitigar que haya alta exposición o emanación de plomo. Entonces, ahí para atender las preguntas del doctor Nieto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Hay otras preguntas aquí que voy a trasladarles. Una nos plantea la doctora Olga Lucía Cifuentes. Nos está preguntando cómo podría integrarse las acciones de vigilancia y prevención de plomo dentro de programas de salud bucal, escolar y comunitaria. Me parece bastante interesante que del área, digamos, de la salud oral nos hagan esa pregunta. Y Kevin Mosquera nos dice que en aquellos pacientes que presentan anemia debido a intoxicación por plomo, las gestantes que reciben suplementación con hierro podrían reducir sus efectos en las maternas que expongan ambientes de alto riesgo, si el hierro suplementario reduce el riesgo de intoxicación por plomo. Esas son las dos preguntas que están. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta era orientada sobre la línea de salud bucal y acá hubo un elemento que me parece muy importante mencionarlo, se me pasó, y es que parte de los síntomas o manifestaciones físicas que se da con la intoxicación por plomo es que tú puedes visibilizar en la dentadura del paciente una línea de plomo que se llama líneas de Borton. Entonces, en un examen de vía oral, un examen bucal, se puede detectar. De hecho, no en todos los casos, en algunos casos es parte de la manifestación clínica y ahí es cuando dicen, ah, es momento de iniciar todo un proceso de ruta de diagnóstico porque no es normal. Y de hecho, justamente hablábamos con uno de los colegas o de los referentes que hay para todo el tema de plomo. Él es de la línea de salud oral y digamos que a veces esto no se tiene tan en cuenta al momento de hacer una inspección bucal. Creo que sí habría la necesidad de hacer un poco el fortalecimiento de conocimientos en este sentido, porque esta puede ser una de las vías de detección primarias. No necesariamente porque el paciente esté presentando una sintomatología de irritabilidad, dolor abdominal, diarrea, los demás elementos que ya comenté anteriormente, sino, por ejemplo, cómo se puede hacer un poco más este fortalecimiento y que en consulta lo tengan supremamente claro. Yo creo que esto es vital desde ese punto de vista. Y adicionalmente, bueno, la otra pregunta que estaba relacionando a la línea de gestantes, aquí voy a hacer dos anotaciones y una es sobre el tema de la intoxicación por plomo. Efectivamente, hay unas vías de prevención. Vistas desde el punto de vista de seguridad alimentaria, efectivamente hay territorios en los cuales no se puede disponer de una serie de alimentos que me brinde la suficiente cantidad de hierro y por eso justamente la resolución 3280 dice, le da suplemento de hierro a niños en el control de crecimiento y desarrollo, a mujeres gestantes. Se da también el suplemento de hierro. Efectivamente puede funcionar como un factor protector porque de hecho el hierro y el plomo compiten por las partículas o más bien a nivel de los componentes de hemoglobina. Entonces, si yo tengo una cantidad suficiente de hierro en este sentido, podría funcionar muy bien como un factor protector ante plomo. Hablando específicamente del caso de las gestantes, si yo tengo, por ejemplo, una gestante que ya desde antes ha tenido una intoxicación por plomo, al momento de su gestación yo le hago la suplementación con sulfato ferroso, no me la va a proteger en ese punto porque ella ya había tenido un proceso absortivo de plomo previamente. Aquí sí es importante recalcar que la mujer puede llegar a generar en el proceso a medida que va avanzando su embarazo eh, descalcificación como parte un poco del ejercicio de la gestación. Y esto me puede implicar a que si ella tenía depósitos de plomo en los huesos, va a generar liberación de plomo en su organismo. Y el plomo supera la barrera hematoplacentaria y va a llegar al bebé. Entonces va a ser un tema importante a tener en cuenta que aquí estamos hablando, sí, efectivamente, cuidado para primera infancia, pero estamos dejando la línea de gestantes y esto es importantísimo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, creo que hay otra pregunta. Es clave en Colombia, además de regular el contenido de plomo en pintura, se garantiza el control real, acompañado por pequeñas industrias con tecnologías como XRF para monitoreo rápido
nos dice Carlos Mario Echavarría. Me parece muy interesante y esta pregunta me abre a mí algo que yo quisiera preguntarle a Jessica y a Marcela. Yo escuchándoles, yo veo que hay varios niveles, digamos, de prevención o donde uno podría actuar sobre este tema del plomo. Y en alguna forma, cuando se menciona, digamos, dónde están las mayores fuentes de contaminación de plomo, uno diría que esta sería una labor del medio ambiente y de las personas que trabajan protegiendo el ambiente para que no nos enfermemos, porque es la única forma de mantenernos sanos, que nuestro ambiente sea sano, saludable y no esté contaminado. Ese es como el ideal de la salud pública, un entorno saludable. ¿Qué tan fuerte es esa línea de trabajo en nuestro medio? Porque yo cuando ustedes me van diciendo que miremos los niños con intoxicación de plomo y que tienen tal problema, cosa, ya el daño ya está hecho, ya el daño a veces en algunos casos es irreversible. Y me parece que incluso nuestro sistema de salud es débil en detectar los problemas a tiempo. Entonces uno tendría que hacer un esfuerzo muy grande con medio ambiente para, porque hay casos emblemáticos, o sea, el caso de Estados Unidos de intoxicación de plomo por agua potable, pues llevó a tomar medidas supremamente fuertes y sólidas para garantizar de que el agua no tiene contaminación de plomo en ninguna parte. Entonces, ¿qué tanta garantía tenemos nosotros en Colombia y en Latinoamérica de nuestra agua potable para que no sea contaminada, que no esté contaminada? ¿Qué tenemos que hacer? El segundo, las emisiones metalúrgicas en gases que tienen contaminación que tú mencionabas, Jessica, del aire, que por el aire llegaba a los colchones de las personas. Me pasó una nube impresionante de que está durmiendo, digamos, contaminado. Entonces, ¿quién vigila a esas empresas que de una u otra forma podrían estar contaminando con plomo? La minería ilegal que también tendría que de una u otra forma que ver porque está contaminando nuestros ríos, contaminando los diferentes lugares. Lo que pasó en Colombia, fundiciones informales, todas estas chatarrerías donde se llevan cantidad de cosas, las fundiciones informales cercanas son como otra fuente. Los lugares que ustedes mencionaban de pinturas que no son de las fábricas grandes, sino que son fábricas pequeñas, ¿quién las protege y quién las está revisando? Y también uno podría decir, digamos, la parte de artesanía, del uso del vidrio con plomo para las cerámicas, todo lo que ustedes quieran. En fin. Yo diría que un gran primer nivel de prevención y de gran fuerza que tendría que haber, y ahí me gustaría saber de ustedes, ¿qué regulación tenemos? ¿Qué se está haciendo en Colombia para ese primer nivel de prevención? Es alguien que garantiza que se están cumpliendo normas técnicas de procesamiento de materiales, manejo de las baterías que se están reciclando o organizando, cosas de ese tipo. ¿Cuál es la fuerza que tenemos en Colombia de esta regulación? ¿Y qué diferencia hay en nuestros territorios para esta regulación? Porque hay diferencia. Posiblemente esa regulación podría hacerse en las ciudades, pero ¿qué está pasando en las zonas rurales y pequeñas? Me parece que allí valdría la pena que pudieran ustedes explorar eso y lo marquen como una línea de trabajo sin descartar, lógicamente, la otra que es muy importante, es cómo preparamos nuestro personal de equipos básicos de salud, nuestro personal profesional y técnico para la detección precoz del problema. Pero esa es una segunda línea de prevención que es muy importante, es muy valiosa, pero a veces es tardía. O sea, nos damos cuenta de los casos allí cuando ya llegamos tarde al problema. Entonces, ¿cómo dimensionamos la otra primera parte? Entonces, dejaría hasta allí la pregunta y después le paso a la profe María del Pilar que tiene la manito levantada. No, sí, doctor Guerrero, sí, muchas gracias por estas reflexiones y es que algo que es fundamental y creo que es algo de lo que nos hace a nosotros o el programa en el que estamos trabajando nosotros como tan diferente en muchos aspectos, pero también tan fortalecido y es el reconocimiento de que esto no es una problemática netamente de salud y que se debe abordar netamente desde la salud, sino que es una problemática de salud ambiental. Ambiental. Hay que ponerle el nombre completico, nombre y apellido.
Y el componente ambiental, como lo veníamos mencionando, se convierte en un eje fundamental en lo que tú mencionas, y es cómo podemos generar la prevención. O sea, hablemos del antes de, o sea, cómo podemos prevenir las exposiciones al plomo. Y eso lo podemos hacer desde el punto de vista, digamos, regulatorio, pues con lo que ya ha avanzado el país, pero también desde la comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo todo un tema de socialización, de sensibilización y capacitación sobre estas temáticas, haciendo ver que realmente sin nos quedamos cojos, como en algún momento lo dijo Marcela, si solamente nos enfocamos en el tema del diagnóstico, el paciente me llega y eso, sino que trabajamos de la mano con todo el equipo de ambiente para hacer mediciones de metales pesados, no solamente de plomo, en agua potable, para que los alimentos que consumimos tengan también una serie de mediciones de calidad para que sean aptos para el consumo, y también el tema de la calidad del aire, que esto haga parte, que el plomo haga parte de la agenda de lectura de estándares de calidad de lo que consumimos, no solamente de los elementos, porque claramente ya tenemos, por ejemplo, para la pintura, también tenemos para cerámica, para los utensilios de cocina, y me permito aquí, voy a proyectar algo que nos está compartiendo nuestras colegas de la organización, pues de este mapeo que ya se ha hecho de resolución, cómo ha evolucionado toda la normativa en Colombia y es que esto no es una normativa reciente, es una normativa que viene de hace 20 años. Si nos damos cuenta, iniciamos desde el año 2005 con la resolución 408, donde nos habla de los límites de plomo en utensilios de cerámica. Luego tenemos en utensilios de vidrio y vidriocerámica. Luego lo que es el reglamento técnico para los de plomo en diferentes utensilios, y lo que tiene que ver más recientemente en el 2021, donde se modifica y se actualizan estos estándares o niveles eh, para también utensilios de cerámica y vidrio. Pero también nosotros tenemos unas normativas, no solamente normativas, no, sino como normas técnicas que aplican. Y también desde en el año 2018 se generaron estas tres normas que van asociadas a los contenidos de plomo en diferentes elementos, particularmente lo que tiene que ver con utensilios de cocina. Y también tenemos las normas técnicas asociadas a los envases. Y también aquí pues no está, pero lo que está tiene que ver con el plomo en gasolina y también el plomo en pintura. O sea que digamos que nosotros en términos, y yo lo digo con gran orgullo, en Colombia, nosotros desde el punto de vista normativo hemos avanzado, no nos hemos quedado quietos. Pero, ¿qué nos está faltando? La aplicación de esta normativa, la Ujú. implementación. Y es porque eso también requiere de un andamiaje de gobierno muy alto, que no, y por ejemplo, las pequeñas y medianas, esto aplica muy bien por nombrar IMUSA, Corona, estas grandes industrias en pinturas, Tito Pavón, aplica y ellos lo están adoptando, pero aquellas pequeñas y medianas y que decimos en Ráquira, donde producen esta cerámica tan bonita, allá no alcanza, ya no alcanza a llegar la aplicación de esta normativa. Entonces ahí, eso por un lado. Y por otro lado, mira, lo que comentaban inicialmente, la primer reflexión es cómo abordar, cómo hacer esto parte de la atención primaria en salud. Yo, desde los ejercicios de otros países, por ejemplo, como Perú y en Estados Unidos, donde parte de la consulta de crecimiento y desarrollo, el homólogo en esos contextos, es que se incluye una medición de plomo en sangre. Eso se podría hacer, pero para que lleguemos a ese punto, pues todavía nos falta generar esta evidencia de que esto es una problemática que merece esa inclusión dentro del plan
de atención de crecimiento y desarrollo. Y yo lo digo, así como una cita odontológica le exigen a uno para matricular sus niños en el jardín y en el colegio, también le podrían exigir a uno, bueno, y cómo está en cuanto a niveles de plomo o metales pesados el niño, porque esto está asociado a un detrimento en su desempeño académico. Entonces, eso también sería supremamente interesante que llegáramos a incluirlo. Y eso es, digamos que desde mi punto de vista profesional y personal, allá me gustaría que pudiéramos llegar en algún momento. Pero todavía nos falta terreno por recorrer y digamos que el tener estos espacios es una gran oportunidad para empezar a dar esos pasos. Y como mencionábamos, el tema de sensibilización, para que nos hablemos también, nos hablemos equipos de salud con equipos ambientales en territorio. Estamos identificando una presencia de plomo por una industria y al mismo tiempo estamos viendo que nuestros niños están siendo afectados en el tema de salud, crecimiento y desarrollo. Eso es un caso que, por ejemplo, sucedió acá en Bogotá, un estudio que se hizo donde en un hospital empezaron a detectar que muchos bebés estaban llevando con un desarrollo muy limitado. Y empezaron a analizar que son bebés que solo se alimentan con leche materna, pues dije, analicemos la leche materna. Y van y analizan la leche materna y se identifica altos niveles de plomo en leche materna. Entonces va y se hace la inspección. ¿Qué pasó? Las mamitas viven en un sector de la ciudad que tiene una alta presencia de metamecánica. Y ahí estaba la mamita expuesta y pasándole todo el plomo a su bebé a través de la leche materna. Pero entonces esto fue un reflejo de los dos equipos. Pero lo que tú mencionas, esto fue ya checaron con el caso. ¿Cómo prevenir? Es capacitación, sensibilización, muy importante eso, y que nos hablemos, que no somos, nosotros no somos silos. Y en este contexto de una salud, que ahora digamos que es un tema muy relevante, esto es muy apropiado también para esto. Es que es el ambiente como afecta la salud humana y pues eventualmente también la salud animal, porque los animales, las vacas se contaminan por plomo y nos comemos la carne contaminada por plomo, por ejemplo. Ahí también viene otra afectación de ese mismo contexto. Entonces es muy importante eso, es generar esta sensibilización sobre la problemática y empezar a capacitarnos todos frente a este tema. No sé si Marce, tú quieras a añadir algo más a esta reflexión. Un excelente, excelente, me gusta muchísimo. Me parece que lo que tú estás planteando, perdón, Tamarce, que me meta antes de que hables. Lo que tú estás planteando, unir salud humana, salud ambiental y salud, digamos, animal, es muy importante en esto. Y los equipos, porque solamente cuando se una eso es posible que lleguemos al fondo del problema para evitar que se nos enferme la gente. O sea, lo que necesitamos son espacios y comunidades saludables y no llegar tarde al problema. Y ahí habría que hacer el mayor énfasis. Y me parece muy interesante lo que tú estás planteando, de la prueba de qué plomo, que digamos, qué contaminantes hay en la sangre de los niños al nacer. Si se hace una prueba de ese tipo, yo no sé qué tan costoso sea eso, pero si eso se hace, pues va a haber una trazabilidad de qué está ocurriendo con los niños al nacer y es allí donde uno podría resolver. Se hubiera podido resolver en el seno, en la parte de la gestación, de pronto a las madres. Sería, no sé si la prueba sería para las madres o al niño. Eso yo no conozco bien desde la parte clínica dónde se detectaría más fácil, fácilmente, pero mirar madres gestantes y niños posiblemente daría una trazabilidad de qué está ocurriendo. Y sobre todo en zonas que uno dice, si es zona metalúrgica, si es zona de fundidora, si es zona de tal cosa, debería aplicarse las pruebas. Habrá otros lugares donde no las hagamos, pero habrá unas donde hay un mapa de riesgos y estamos por regiones y por territorios donde la prueba se vuelve obligatoria, no necesariamente en todas partes, pero en algunas zonas sí, para poder propiciar la intervención en una forma oportuna. Me parece muy interesante lo que planteas. Eh, perdóname, Marcela, si María del Pilar, adelante, si te ibas a decir algo para darle paso. Sí, doctor, muchas gracias.
Pues agradecer de nuevo a Marcela y a Jessica y decirles que nos están acompañando muchas personas acá en la sala y en Facebook. Tenemos desde México, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Qué bien. Australia, Salvador y de muchos departamentos diferentes de Colombia. También nos hacen preguntas a través del Facebook. Bueno, pero además volver como a la pregunta o al tema que colocaba ahorita Olga Lucía relacionado con la situación de los niños en odontología. Nosotros somos de profesión odontóloga y no, odontólogas y nos llama pues mucho la atención porque generalmente estamos siempre pendientes de la intoxicación por flúor, que es como lo que nosotros estamos todo el tiempo mirando por las manifestaciones dentales y porque en Colombia ya hay vigilancia para la exposición al flúor. Entonces manejamos ese protocolo. Pero el caso de plomo no nos es tan conocido fuera de eso que vemos allí como en los libros y realmente el plomo afecta muchísimo la salud bucal porque disminuye el pH salivar y eso hace que se altere la microflora, aumenta el riesgo de caries, por ejemplo, para los niños, se presenta queilitis, descamación del epitelio en lengua, en paladar, en mucosas, o sea, son muchas las manifestaciones vocales y ahora pues escuchándolas recordaba eso de cuando estudiaba hace tiempos, pero realmente hoy tal vez en los currículos no lo tenemos tan presente. Entonces, me parece muy importante que vinculemos los odontólogos también en este tema. Ahorita mencionaban que tienen uno que hace parte de su equipo. Entonces, pues bueno, llamar la atención frente a esas manifestaciones porque nos pueden estar ayudando en ese diagnóstico temprano. Era mi reflexión ahí. Y también tenía una pregunta, pero la contestaron ahorita y era que a propósito de que estamos en la semana de la lactancia materna a nivel mundial, la semana anterior, pues qué tanto tenemos de conocimiento sobre el paso del plomo a través de la leche materna, pero pues ya nos han dicho ustedes que efectivamente se da, así que bueno, creo que también es muy importante tenerlos en cuenta. Y doctor, me voy a permitir leer una pregunta que tenemos por aquí en la cajita antes de que usted continúe leyendo las del chat. Y es que nos pregunta María Beatriz Duarte, ¿cómo identificar juguetes y utensilios de cocina con plomo? Muy bien. Gracias por la pregunta y agrego otra que tengo por acá. En relación a utensilios, la normativa de cerámica, tal cosa, sí, ya vimos que tenemos una buena normativa en tema de cerámicos y vidrio. Lo que pasa es que hay dificultades en la aplicación, pero los avances en normatividad han quedado evidentes, digamos, en esta charla que nos han dado en este momento. Y aquí había una persona que quería hacer la pregunta a voz con voz. ¿Quién era? Puede levantar la manito y nosotros le damos la palabra. Juan Camilo Hernández. Juan Camilo. Juan Camilo, bien puedas hacer la pregunta para pasarle a Jessica y a Marcela. Buenas noches, gracias, doctor Juan Eduardo. Bueno, es pregunta, pero es más un aporte que es en relación a la contaminación de las fuentes hídricas con metales pesados, entre ellos el plomo. Ujú. Y lo que ustedes hablaron en el última instancia respecto a si había que hacer una integración con otras, con otras ciencias, sí. Les voy a contar muy rápidamente. Hubo una experiencia piloto en la fuente, en la zona baja del río Bogotá, entre cuando era Corpoica, ingenieros agrónomos, veterinarios, y en ese momento pues yo pertenecía a una fundación ambiental donde estas personas, los ingenieros agrónomos, tomaron biopsias de las reses, tomaron muestras del agua y se demostró un alto contenido de metales pesados, entre esos el plomo. El paso Ujú. siguiente consistía en hacer lo que ustedes han dicho muy bien, estudios en la población, pruebas sanguíneas, diferentes pruebas, porque en esa zona los niños, todas las personas consumían o consumen todavía carne que las reses están alimentadas por contaminación del río Bogotá, eh, que es como en otras partes del país, pero el río Bogotá, ustedes saben, es tal vez el río más contaminado de Colombia. Ese estudio final y pues es dando también una guía de lo que ustedes decían. El estudio no se pudo hacer porque fue tal la presión de los dueños de las fincas y con el apoyo de los gobernantes de ese momento
que no se pudo completar el estudio en los humanos. Y estos ingenieros de Corpoica fueron desplazados de la zona y después se acabó Corpoica. Pero ¿a qué quiero llegar? Es importante tener esa integración de varias disciplinas. Otra experiencia que hizo la Universidad Nacional en el Río Arzobispo, que es que afluente del río Bogotá también, donde se demostró la alta contaminación en el pescado capitán de plomo y otros metales pesados. Entonces, a que la atención primaria y el manejo ambiental, creo que en ocasiones en provincia, aunque en Bogotá también, obviamente, Bogotá nos dicen que tenemos una buena agua, pero habría que mirar si realmente, si sus afluentes del río Bogotá están contaminados, si realmente esa agua del grifo, no solo por las tuberías, y más ahora con los problemas que hay de suministro, si realmente estamos tomando un agua potable. Entonces, en atención primaria, uno de los proyectos, como ustedes lo han dicho, sería poder integrar en las zonas más afectadas a estas tres disciplinas, lo que sería ciencias agrarias, veterinaria y salud. Y no hablar, por ejemplo, en la zona ya donde el río Bogotá desemboca en el Magdalena, que los que viven ahí o han estado cerca, que han comido el bocachico, el vivo de pescado, habría que mirar qué carga de contaminación en plomo y demás petales pesados estaban consumiendo los habitantes de la región y muchos de los que en ocasiones pasamos por ahí a consumir ese pescado. Entonces, creo que no hablar también de las curtiembres cerca del nacimiento del río Bogotá, donde también uno de los pocos estudios que hay se demostró el alto nivel de plomo en el suelo y en la fauna de esa zona. Entonces, pues yo creo que el futuro es hacer como proyectos, más, como ustedes decían, más centrados en poblaciones donde esos factores determinantes, sobre todo fuera de las ciudades, también influyen en la salud de los niños y toda la población. Y con toda seguridad se podría demostrar que la contaminación está y que todos en alguna medida tenemos esos niveles para que no llegamos a llegar a los hospitales de urgencia, sino que hay una población ahí latente que en este momento debe tener unos altos niveles de plomo y otros metales, simplemente es que no se ha podido detectar precisamente por no haber hecho esa integración en todas estas disciplinas. Muchas gracias. Camilo, maravilloso, muchísimas gracias. Gracias por lo que nos has planteado y nos has planteado una variante bastante, digamos, importante, que es la política. Es cuando alguien para, digamos, investigaciones. Nos pasó con el tema del tabaco, nos pasó con el tema de los alimentos, con muchísimas cosas en determinados países y esa variante está allí presente. Y solo la unidad de los grupos, en este caso, como se está planteando, de ciencias agrarias, clínicas, ambientales y otras, que puedan darse trabajando ese tema de atención primaria, haciendo consciente las poblaciones y las regiones de la necesidad de enfrentar ese tipo de situaciones de la mejor forma, y es estudiando, investigando y mostrando a la gente qué es lo que está ocurriendo, porque ahí se puede elevar el nivel de madurez y de prevención primaria que realmente pueda darse. Y esa es nuestra función. Muchas gracias, Camilo, por haberte expresado. Bueno, ya estamos llegando como al cierre de nuestro conversatorio. Me parece que ha sido muy importante. Yo prácticamente voy a mirar aquí, nos dicen excelente presentación, muchas gracias. En el contexto colombiano, ¿cuál de todas las fuentes mencionadas considera puede ser la principal fuente de exposición del plomo, al plomo? ¿Cómo se te articula Food Air y Vital Strategies con gobierno y academia para expandir las investigaciones en esta área, para impulsar biomonitoreo a nivel nacional? Desde Guainía nos están diciendo, aquí poseemos minería ilegal, tenemos presencia de mercurio en algunos peces, o sea que tenemos el problema por todas partes. La pregunta final, Jessica Marcela, ¿cómo trabajar unidos? Asociación Colombiana de Salud Pública, las dos organizaciones que ustedes tienen y otras que de una u otra forma pudiéramos potenciar lo que hemos venido haciendo con la estrategia de atención primaria en el sentido de que tenemos que elevar la conciencia de nuestros tomadores de decisión, elevar la conciencia de nuestras universidades, de la academia en los territorios y elevar la conciencia, lógicamente, de la sociedad civil y de las poblaciones, pero con una estrategia. ¿Dónde están las principales fuentes de contaminación que posiblemente estamos dejando sueltas? Ahí nos están contando lo que era el río Bogotá, posiblemente sí, y otros ríos que pasa.
Entonces es importante cuál sería la estrategia y ustedes cuál sería la mirada. Estamos nosotros ya a las puertas del quinto Congreso Bienal de Salud Pública. He tenido yo conversaciones, ustedes conocen a Luis de Albornoz, que es una persona muy valiosa también de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que nos ha sensibilizado sobre el tema de microplásticos, la contaminación por microplásticos que tenemos. Si pudiéramos armar una mesa, así sea de unas 2 horitas, en algunos de los espacios de nuestro Congreso Bienal donde podamos ampliar esta conversación y mirar qué actuar, cómo actuar en regiones y en territorios y hacer de pronto algunos mapas de cuáles ustedes nos estaban mostrando algunos mapas allí de contaminación, cuáles serían las regiones de Colombia en las que tendríamos que actuar y así aquí hay personas de diferentes países. Yo pienso que hacer esos mapas de riesgo que seguramente están y cómo difundirlos entre la población es muy importante, que uno sepa que el agua que se está tomando es real y no me hace daño, que uno sepa que la carne que me estoy comiendo no me está haciendo daño, que yo sepa que realmente no tengo un ambiente donde me está contaminando en silencio y voy a tener problemas con mis niños, con los niños, etcétera, con los madres gestantes. Yo pienso que es un deber ético de todos nosotros. Entonces, les sugiero que denos sus conclusiones y cerramos nuestro conversatorio en el sentido de que es un cierre para dejarlo abierto, abierto en el sentido de que tenemos muchas cosas que hacer juntos para poder trabajar sobre esto. Entonces, adelante Jessica y Marcela. Adelante Marcela, primero tú. Yo creo que eso es parte de los primeros pasos que se pueden ir dando, el ejercicio de dialogar desde los colectivos que definitivamente tienen una multiplicidad de conocimientos y experticia en diferentes áreas, pero que finalmente esta duda que se siembra es lo que nos convoca a hablar sobre este tema específicamente y cada uno habla desde la experticia, desde el conocimiento, no solamente desde el conocimiento técnico, sino desde el conocimiento territorial. Agradeciendo el ejercicio de experiencia que nos comparte este compañero, yo creo que el poder conversar sobre esto es el generar la semilla de la duda inicial y el podernos pensar espacios adicionales que no solamente se queden en el ejercicio de diálogo, sino en cómo se van creando este tipo de iniciativas y de propuestas que pretenden hacer eco, no solamente desde el territorio, lo cual es súper potente, sino también cómo se genera eco para que desde una línea de, eh, por así decirlo, acuerdos políticos, desde la línea de la política, finalmente se puedan establecerle lineamientos que nos den a nosotros finalmente una directriz, ¿no? Porque finalmente nosotros podemos hacer el ejercicio de diálogo, podemos crear ideas, podemos imaginarlo, podemos soñarlo, pero cómo se va materializando es definitivamente un ejercicio de voluntad política. Y la idea es que mientras más vayamos hablando sobre eso, yo creo que en final instancia genera un eco. Algo tiene que llegar hasta allí. Muchas gracias, Marcela. Y sí, definitivamente estos son unos primeros pasos muy fuertes frente al tema de concientización sobre la exposición al plomo. Y es aquí donde vamos a iniciar, estamos sembrando esta semilla para que iniciemos a hacer un diálogo colectivo multidisciplinario frente al tema de la exposición al plomo. Y qué más bonito que iniciar un diálogo de mesa técnica por ponerle algún nombre, en el marco del Congreso Bienal de Salud Pública en Colombia, donde vamos a estar convocados profesionales de diferentes áreas y que estamos trabajando en diferentes aspectos y regiones del país con el contexto y las realidades, porque yo también creo que algo muy importante de llegar y traer esto a diálogo es no solamente evidenciando el problema, pero también las posibles soluciones que se pueden empezar a atender una vez pues se cuente con el problema. Y también el tema, también creo que es fundamental, que es una de nuestras líneas y es también el generar evidencia, que sí existe una problemática o que puede que no sea generalizada, puede que sea focalizada en algunos sectores y para eso, por ejemplo, la creación de unos mapas de riesgo sería fundamental y dar estos insumos para la toma de decisión en política pública, tanto a nivel local como nacional. Entonces, para nosotros, y como les decía inicialmente cuando empecé a hablar, para mí esto es la iniciación de una realización de un sueño, el poder tener una política pública que proteja realmente la salud de la población
particularmente de la niñez, y tener unos ambientes limpios. No solamente iniciemos por plomo, bueno, ya estamos con plásticos, mercurio, pero podemos, una vez nosotros generamos este diálogo, iniciemos este diálogo y generemos acciones y soluciones para la toma de decisión en política pública, podemos empezar a abordar otros temas para materializar lo que el doctor Eduardo mencionaba, es un ambiente saludable para todos. Muy bien, Marcela, muy bien, Jessica. Yo les dejaría, nos faltan unos 7 minuticos y quiero aprovechar esos 7 minuticos muy bien con una pregunta. Hemos abordado el tema ambiental, el tema de los territorios, de las regiones, de dónde se produce el problema, que ahí tenemos que actuar. Pero hay una línea que yo quisiera reforzar finalmente, que ustedes la plantearon muy bien, y la pregunta de odontología me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las profesiones o los técnicos o los profesionales que tendrían que estar más cerca del tema de la detección de problemas de contaminación, en este caso por plomo, pero posiblemente por mercurio y por otros? ¿Cuáles serían los profesionales de los equipos básicos y de las profesiones clínicas que podrían estar más cerca y armar equipo, ser interdisciplinarios frente al tema de la contaminación que afecta especialmente niños, especialmente madres gestantes? Yo no niego, digamos, el resto, pero allí me parece que está el área más sensible: madres gestantes, niños, los adultos y los adultos mayores. ¿Cuáles serían esas profesiones que tendríamos que unir desde el punto de vista clínico? En el otro tenemos que unir empresarios, sociedad civil y gobierno para actuar sobre el ambiente. Pero aquí es cómo unimos la clínica y cuál sería ese arte de unir la clínica alrededor de ese tema. Porque ¿quiénes son los profesionales, los neonatólogos? ¿Quiénes? Yo quisiera escucharles un poco de su experiencia, cómo hacerlo, cómo lo han hecho en otros lugares del mundo. Voy a tomar la palabra yo y en este sentido es un ejercicio de no siento que sea de escalado y lo voy a comentar porque si hablamos específicamente de sector salud, desde donde arrancamos nosotros y lo mencioné, o sea, toda la línea que trabaja comunitariamente, auxiliares de enfermería, gestoras comunitarias de salud que en este momento están haciendo un proceso de ajuste para volverlas a reintegrar y a reconocer efectivamente este rol tan potente que se hace desde los territorios. Lo que comentábamos en algún punto y es finalmente las mamás, los papás, los cuidadores a quienes se acercan al territorio. A la gestora que llega al territorio y dice, venimos a la jornada de vacunación, venga, ¿cómo está su niño? No, pues es que ya pasa esto y esto. Cuando hacemos estas brigadas de atención rural, que hacemos el despliegue, iba uno a comunidad una vez cada 6 meses, una vez cada año. Allí es cuando la comunidad te acerca y te dice, "Ve, le pasa esto y esto a mi niño". Pero si tú no tienes el nivel de entendimiento, de comprensión, de conocimiento, de saber que esto se da en el territorio, difícilmente vas a poder saber que, ok, yo sé que acá hay una problemática de contaminación por plomo porque hay un tema de minería. Pero si yo estoy viendo que está pasando eso con el niño, no me suena a que algo está pasando de trasfondo. Definitivamente el ejercicio de fortalecimiento de conocimiento, sí, viene desde academia, sí, viene efectivamente a estos perfiles de técnicos, tecnólogos que van teniendo estos acercamientos iniciales, va desde la enfermera profesional, va desde el médico, porque ellos son la primera línea que hacen este ejercicio de abordaje en estancias mucho más complejas y que tienen un mayor nivel, digamos, de alcance en los territorios cuando dice, ah, es que tengo pediatra, maravilloso, tengo toxicólogo, excelente. Ok, ellos deben sí tener el nivel de conocimiento de cómo se hace el manejo clínico de la intoxicación por plomo, pero finalmente quienes hacen este primer acercamiento son estos gestores comunitarios de salud y el ejercicio de fortalecimiento para ellos tiene que ser muy potente. Lo menciono porque desde la academia, por ejemplo, para los módulos de enfermería, cuando yo cursé la carrera no se incluía, esta parte no se incluía, por ejemplo. Hablando Ujú. con algunos médicos y de hecho un colega que es médico está acá, un compañero. No, eso no se toca tanto a profundidad, ¿no? Yo vine a hablar un poco de casos de plomo ya cuando me llegó a pasar con uno, Ujú. pero finalmente es algo que hay que hacer un poco más de potencia y aún más en los territorios donde se sabe que históricamente hay ejercicios de contaminación por plomo. No podemos desconocer que si en este momento no hay una línea base que me diga en Colombia y está documentado, no, hay unos ejercicios que se han hecho de manera, digamos, un poco separada, no sincrónica, que nos dicen este territorio hay hace 10 años, hace 15, hace 20.
Pero es importante tener una línea base de conocimiento, hacer el ejercicio de fortalecimiento de conocimientos en los pénsules de educación que se tienen establecidos, no desconocer que incluso, por ejemplo, el técnico en la línea de salud ambiental o el técnico ambiental tiene que conocer este tema. No es solamente la presencia de plomo en la mina. Esto cómo repercute en salud y cómo se generan estos ejercicios de articulaciones locales. Porque si ustedes ven, tenemos Secretaría de Salud, tenemos Secretaría de Ambiente. En Secretarías de Salud hay un referente de salud ambiental, pero cuando tú vas a explorar el ejercicio de articulación que se da entre estas dos, con la Secretaría de Ambiente, es como, es que eso les corresponde a ellos. Ellos son los que hacen el abordaje, ellos son los que hacen la intervención en territorio, en terreno, de alejar la fuente de exposición. Sí, pero tenemos que trabajarlo de manera articulada, si no, definitivamente no va a funcionar. Maravilloso, muy bien. Adelante, Jessica. Sí, definitivamente, y digamos que como parte también de todo la visión que tenemos de este programa a nivel global y particularmente en Colombia, nosotros sí tenemos el capacitar al personal de salud y nosotros hemos identificado desde nuestras propias experiencias de profesión y de madre, eh, el integrar en estos ejercicios de capacitación y sensibilización a lo que son los gestores comunitarios de salud, el auxiliar de enfermería, la enfermera, quien me hace el seguimiento de crecimiento y desarrollo de mi niño, y de ahí en adelante, pues a otros profesionales de la salud es esencial, es esencial. Y además de esto es que el nivel de sensibilización y de capacitación que reciban estas personas los conviertan a ellos en los voceros y multiplicadores de este conocimiento. Pero ¿quiénes son realmente quienes cumplen esa función dentro del sistema y el andamiaje de prestación de salud? Pues precisamente son ellos, los gestores de salud comunitaria. Son los que van y empiezan a mirar, a observar y a evidenciar que existe la problemática y hacer recomendaciones desde su práctica y también en el tema de alfabetización, que yo lo llamo de alguna manera, a todos los que estamos involucrados en la protección de la niñez. ¿Y quiénes somos ellos? No solamente somos los padres, las madres, también las personas que trabajan en los centros de cuidado de primera infancia, en los colegios, porque si el profesor se da cuenta es que este niño no coge, no la coge, le expliqué hoy, me dijo bien y mañana le pregunto y no me va a contestar, hay algo que le pasa a este niño. ¿Y qué tal que sea un tema de exposición a metales pesados, particularmente de plomo? Entonces, ¿cómo? Entonces aquí no solamente, digamos, dentro de nuestra visión de cómo queremos crear esa sensibilización y que se nos conviertan en multiplicadores, no solamente para tener sector salud, sector ambiental, sino a todos los que estén en el círculo de protección de la niñez, es decir, que lleguen a hablar también en las campañas que se hacen en los colegios. Hacemos campañas de dientes, cepillarse los dientes, todo esto. Y si dentro de eso incluimos sensibilización sobre la exposición al plomo, por ejemplo, todo lo que está haciendo Red Papás frente a temas nutricionales en los colegios, es magnífico y es precisamente esta población donde nosotros queremos llegar, es integrarlos también a ellos como parte de este ejercicio. Adelante, Marce. Listo, Jessy. Para complementar, porque esto me parece vital y justamente lo acababan de mencionar, es el rol que juega odontología. Miren, en territorio se sufre tanto por tener acceso a higiene oral y odontología. Y yo creo que cuando se tiene la oportunidad, uno espera, Dios mío, que me hagan de todo. Porque nos ha pasado cuando tenía unidades de atención móviles en salud en zonas retiradas del país, era la necesidad más urgente, incluso más que el médico, el tener el tema de acceso a odontología y a higiene oral, y que el odontólogo y el higienista oral tenga la experticia, el conocimiento para poder echar su ojo clínico y detectar todos estos elementos que hemos visto que repercuten en la salud bucal de la gente. Miren, ustedes un dolor de muela no se lo aguantan en territorio sin analgesia, sin antibióticos. O sea, es cómo todo esto se va sumando, porque aparte de esto también hay un ejercicio articulado con otras profesiones y es psicología. ¿Cuántas veces me llegan casos de niños entonces con temas de crisis de ansiedad, temas de hiperactividad, pero dónde está ese correlacionamiento de que podría ser una intoxicación por plomo? Con la línea de nutrición. Niño con anemia, le hemos dado suplementos, no mejora, no mejora, no mejora. Nutrición hace todo un esquema de de plan nutricional, pero el paciente efectivamente no mejora. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio articulado de diferentes
profesiones. Esto lo mencionamos porque aprovechamos que estamos como haciendo un planteamiento a futuro para crear un curso sobre el tema de exposición a plomo. Y yo creo que esto es vital, ¿no? ¿Cómo incluimos los demás currículos, las demás profesiones, donde puede ser tan oportuno que ellos tengan ese nivel de conocimiento? Porque finalmente es un ejercicio que requiere articulación. No podemos seguir sesgando el conocimiento a que solamente estas personas necesitan aprender sobre plomo. Muy bien, bueno, excelente. Yo creo que hemos llegado al final. Yo quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes por la presencia activa que han tenido en este conversatorio, por su compromiso. Hemos aprendido muchísimo sobre el plomo, hemos aprendido muchísimo sobre la temática. Este es un asunto de derechos, de territorios y de futuras prácticas interprofesionales. Ya vimos que hay que unir diferentes disciplinas para salir adelante, que tenemos que unir diferentes disciplinas en el área clínica para poder detectar más precozmente los problemas, evidenciar lo que se ha planteado de odontología, de psicología, una mirada diferente cuando llegan a nuestros consultorios, nos puede ayudar a muchísimas cosas. De modo que muy interesante, muy interesante. Educación, capacitación, territorio, escuela, llevar esto a los barrios, a las veredas, a las personas. Y creo que el quinto Congreso Bienal es nuestro próximo espacio. Yo considero que es allí, vamos a conversar los organizadores de esta actividad para que podamos en el quinto Congreso Bienal concretar propuestas, soluciones, integraciones, formas interdisciplinarias de trabajo, que nuestras conclusiones del quinto Congreso Bienal animen e iluminen la política pública en los territorios con relación a este tema. Yo pienso que ese debe ser nuestro objetivo y que este conversatorio, digamos, no es un punto final, es el punto, digamos, de comienzo de una actividad que genere una práctica pública que sea más justa, más transformadora y que realmente nos permita llegar a los problemas en una forma evidente. Entonces, el quinto Congreso Bienal, 8, 9 y 10 de octubre, estamos todas y todos invitados. Agradezco muchísimo su participación. Gracias a todas nuestras expositoras, a Jessica, Marcela, a profesora María del Pilar Cerezo, muchísimas gracias. A nuestro grupo de comunicaciones, a Claudia, a Ana María Ocaña, a todo el grupo que estuvo detrás de eso. Mil gracias por todo lo que han hecho y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.